Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que China argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. de la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Isabel Jordán y Teresa Carrasco. En una entrevista publicada en el sitio web del Patriarcado Latino de Jerusalén, el padre Marcelo del Instituto del Verbo Encarnado y provincial de la Congregación de Argentina describió la precaria situación en la que están inmersos los cristianos que decidieron quedarse en la ciudad de Alepo, ubicada al norte de Siria. Tras realizar una visita a los 2 sacerdotes y a las 3 religiosas de la congregación allí, el presbítero explica que el agua escasea, barrios enteros quedaron reducidos a escombros, solo hay electricidad 2 horas al día y lo peor, están en medio de 2 fuegos, el de los rebeldes y el del ejército del presidente Bashar al-Assad, además de los ataques del Estado Islámico. Las condiciones de vida son evidentemente muy duras y difíciles. Las familias viven con sus reservas de agua, de la cual no queda mucho a su disposición. No hay energía. Se instalaron generadores y los ciudadanos solo pueden comprar amperios durante 1 o 2 horas al día. Las tiendas están abiertas y los mercados también. El transporte público está funcionando, la vida continúa, contó el sacerdote. Sobre la situación de los cristianos, el padre Marcelo indicó que muchos de ellos sufren y están tentados a emigrar. Aunque no hay estadísticas oficiales, estimó que casi el 60% de los cristianos de Alepo han huido. En cuanto a los católicos que se quedaron en la ciudad, dijo que siguen viviendo en un increíble espíritu de fe y esperanza. Explicó que se enfrentan a un dilema y a un peligro inminente. Muchos temen al Estado Islámico y por ello consideran huir, pero otros están decididos a quedarse, pase lo que pase. Añadió que a varios le han dicho, Siria es mi vida, mi patria, o no quiero irme. Al respecto de toda esta situación, el sacerdote manifestó que para él esta experiencia debe ser vivida como un tiempo de purificación espiritual para nuestros hermanos cristianos de Siria. En ese sentido, el padre Marcelo señaló que llevó a los cristianos de Alepo un mensaje de cercanía, de solidaridad por encima de cualquier otra cosa. Están emocionados escuchando al Papa Francisco y a los cristianos de todo el mundo rezando por ellos. Aprecian también la presencia de los misioneros entre ellos, misioneros que decidieron venir a Siria para quedarse a pesar de la guerra. Finalmente, ellos, cristianos y misioneros, son los que nos transmiten un mensaje de madurez, paciencia, fe y de esperanza, comentó. Comenzaremos nuestro noticiario con los titulares de las noticias de interés internacional. Australia, investigan a arzobispo que defiende matrimonio natural. Túnez, atentado contra la Guardia Presidencial. Estados Unidos, rescatan a un bebé recién nacido abandonado en pesebre de una parroquia. México, testimonio de un hombre cuya novia se sometió al aborto. Pasaremos después a las noticias nacionales. Yihadistas se presentan como alternativa ante una Europa sin alma cristiana ni identidad. Colegio prohíbe actividades con connotaciones religiosas en Navidad. La Iglesia beatifica 26 mártires capuchinos en la Catedral de Barcelona. Misa de desagravio en Pamplona. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Declaraciones del cardenal Sara. El Papa nombra a Gianfranco Mami nuevo director del IOR. Hacen canción para recibir al Papa Francisco en Uganda. Papa Francisco en África. Misa en Universidad de Nairobi. La oficina del comisionado antidiscriminación en Tasmania inició una investigación contra el arzobispo de Hobart, Australia, Monseñor Julian Charles Portua, por haber distribuido un folleto de los obispos católicos de Australia que defiende el matrimonio entre un hombre y una mujer. El folleto, una carta pastoral titulada No se metan con el matrimonio, fue difundido a mediados de 2015 y enseña que el matrimonio es un acuerdo de un hombre y una mujer para vivir como esposo y esposa de forma exclusiva y de por vida y abiertos a la procreación de hijos. Martín Delany, activista transexual y candidato a diputado, presentó una queja ante el comisionado antidiscriminación. Este, a su vez, confirmó que realizarían una investigación contra el arzobispo australiano. En declaraciones a la prensa local, Delany calificó el folleto como ofensivo, humillante e insultante y pidió una disculpa y que el sistema educativo católico se involucre en la concienciación LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales para los estudiantes. Contrario a las acusaciones del activista transexual, la carta pastoral de Monseñor Julian Charles Portua indica que la Iglesia Católica se opone a todas las formas de discriminación injusta y recuerda que todo hombre y mujer y niño tienen gran dignidad y valor que nunca pueden ser arrebatados. Esto incluye a quienes experimentan atracción por el mismo sexo. Ellos deben ser tratados con respeto, sensibilidad y amor, señala el folleto criticado por Delany. El arzobispo de Hobart publicó un comunicado explicando que al publicar la carta pastoral no fue mi intención ofender, sino que fue y es expresar la enseñanza de la Iglesia como líder eclesial de Tasmania. Lamento si ha sido tomado como una ofensa por algunos individuos y trabajaré con la comisión para resolver este asunto, señaló.
El terrorismo ha vuelto a golpear con dureza a Túnez, cuna de la primavera árabe y único país de la región que culminó su transición a la democracia. Un atentado perpetrado por el terrorista suicida contra un autobús de la Guardia Presidencial causó este martes la muerte de al menos 12 personas y heridas a otras 17, según informaron las autoridades tunecinas. El atentado, que no ha reivindicado ningún grupo, tuvo lugar en el centro de la capital, cerca de los ministerios de Turismo e Interior. Minutos después del atentado, la policía acordonó la zona, mientras camiones de bomberos y ambulancias se dirigían hacia el lugar de los hechos. La conflagración sucedió en hora punta y el tráfico en el corazón de la capital era muy denso. Según fuentes del Ministerio del Interior, un terrorista suicida detonó un artefacto explosivo a la puerta del autobús mientras los policías estaban entrando en el vehículo. La mayor parte de los agentes que se encontraban en el autobús han muerto, declararon fuentes de seguridad tunecinas a la agencia de prensa France Press. Todas las víctimas mortales pertenecían a la Guardia Presidencial. Túnez ya ha sido víctima este mismo año de 2 brutales atentados a manos del yihadismo, ambos dirigidos contra el sector turístico, uno de los puntales de la economía del país. El pasado mes de marzo, un ataque contra el Museo Nacional de Bardo cegó la vida de 21 personas, la mayoría turistas europeos. Posteriormente, a finales de junio, un terrorista abrió fuego indiscriminadamente en una playa de la localidad costera de Susa, provocando la muerte de 38 personas. La gran mayoría turistas de nacionalidad británica. En ambos casos, el autodenominado Estado Islámico se atribuyó las dos acciones. Un conserje encontró y rescató un bebé recién nacido, aun con el cordón umbilical que había sido envuelto en toallas y abandonado en el pesebre de una parroquia en Nueva York, en Estados Unidos. José Morán trabaja como conserje de la parroquia Holy Child Jesus, Santo Niño Jesús, desde hace 3 años y fue quien encontró al pequeño. Yo estaba barriendo la iglesia, entonces escuché un llanto de bebé. No le hice caso, pensé que dentro había una madre con un niño, dijo José a Daily News. Siguió barriendo y el llanto persistía. Miré alrededor y no vi a nadie. Esto me intrigó. Llegué hasta el nacimiento que se había armado dentro de la parroquia y no pude creer lo que vi. Había un bebé envuelto en toallas. Aún tenía el cordón umbilical y estaba junto a la figura de la Virgen, narró. Morán indicó que los trabajadores de la parroquia habían terminado de armar el nacimiento justo a 1 hora antes de encontrar al bebé. Añadió que felizmente lo dejaron en un lugar seguro y no lo abandonaron a su suerte. El bebé fue llevado al Hospital Jamaica, donde estuvo en la sección de cuidados infantiles, mientras la policía intentaba localizar a la madre. Dios obra de formas misteriosas. La madre del niño pudo estar atravesando un momento difícil en su vida. Ella encontró este pesebre, este lugar vacío donde se colocará a Jesús en pocas semanas, como un hogar para su hijo, manifestó el padre Christopher Hiner, uno de los sacerdotes de Holy Child Jesus. El Instituto para la Rehabilitación de la Mujer y la Familia de México, IRMA, compartió el testimonio de un joven anónimo de unos 30 años, a cuya novia acompañó para que abortara a la hija de ambos hace algunos años. El padre señala que en algún momento durante el proceso se sentía devastado e incluso había considerado la idea de quitarse la vida. En el testimonio, el joven comenta que cuando vio la ecografía de su bebé, tuvo un fuerte llamado de consciencia. Traté de no ver, algo en mí empezaba a quebrarse. Estuve a punto de desistir de aquella idea, abortar. Tuve que entregar la hoja, yo estaba devastado, lleno de dudas, pero no dije nada. El lugar donde a su novia le practicaron el aborto con fármacos, los doctores le ofrecieron unas pastillas. Esa misma tarde, después de consumir el medicamento, comenzó con los problemas de salud. Ella empezó con escalofríos, fiebre, dolores, arrojó coágulos de sangre y el color de su piel cambió por completo. Tuvimos que regresar al hospital de urgencia. Yo sentía que se estaba muriendo. Al llegar y ser revisada, los doctores me comunicaron que el procedimiento había salido mal y ahora la tenían que hacer un legrado, relató. Los malestares en mi novia continuaron por mucho tiempo. Ella ya no quedó bien. A cada rato regresábamos al hospital, tenía nuevos sangrados y con el paso del tiempo empezó a considerar la idea de quitarse la vida, dijo luego. Al poco tiempo comenzó a verse como un asesino. Me sentía terrible al ver pasar a una mujer embarazada, a un niño, a una familia. Yo también empecé a considerar la idea de quitarme la vida, contó. Un día me metí en una iglesia y frente a Cristo empecé a llorar, necesitaba ayuda. Nadie comprendía mis sentimientos. Los amigos que tenía en aquel entonces me recomendaron olvidarme del asunto y continuar con la vida, pero ya nada era lo mismo. Me quedé sin amigos en poco tiempo. En el IRMA, uno de los ejercicios que me ayudó a estar un poco mejor fue ponerle nombre a mi bebé. Yo sentía que se trataba de una mujercita, escribirle una carta de perdón, una carta en la que yo se la entregaba a Dios y le pedía a Él que la cuidara, que la protegiera, que estuviera con ella todos los días. Dios es muy grande, Dios cuida con amor y paciencia a mi hija. Estoy convencido de que Él estará con ella hasta que yo tenga el privilegio de abrazarla, enfatizó. Ante los recientes atentados terroristas de París, el obispo de San Sebastián, España, Monseñor José Ignacio Munilla, explicó que ante una Europa sin alma cristiana y ante un Occidente sin identidad,
Los terroristas del Estado Islámico se presentan como si fueran una alternativa. El prelado dijo que los yihadistas se confrontan con una Europa que ha perdido su alma cristiana. Se presentan como una alternativa ante un Occidente que tiene sus días contados, con una debilidad muy grande en su identidad. Corremos el riesgo de ser fagotizados. El prelado insistió en que los cristianos tienen que tener un plus de generosidad, lo que no significa dejar nuestras obligaciones para que el yihadismo no pueda servirse de ello. El obispo de San Sebastián recordó también las palabras del cardenal Cañizares, que fueron duramente criticadas, en las que se preguntaba si era todo trigo limpio, los refugiados que entran en Europa. En ese sentido, el prelado apuntó que se trata de una consideración que no es nueva, ya que el arzobispo de Mosul ya realizó hace meses una advertencia en relación con la infiltración de terroristas en Europa. Además, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, también alertó de que los servicios de inteligencia temían que los yihadistas se camuflaran entre los refugiados. La tensión se ha instalado en el Colegio de Educación Infantil Arcu de Umbrete, Sevilla, que la directora del centro se haya dirigido a los padres y madres de alumnos comunicándoles que se prohibirán todas las celebraciones que tengan connotaciones religiosas relacionadas con la Navidad. Hace unos días los padres de los alumnos recibieron una comunicación vía WhatsApp en la que el equipo directivo del centro recordaba a los familiares que este año sois los padres y madres los encargados de elegir y ensayar la canción o teatro de Navidad para la fiesta. Si necesitáis consultar alguna cuestión relativa a dicha fiesta, no dudéis en dirigiros a vuestros tutores a través de vuestro delegado. Poco después, la misma dirección del centro educativo del municipio remitía a las familias su nuevo comunicado en el que pedían disculpas por la supresión de cualquier actividad que presente connotaciones religiosas. No habrá, por tanto, decoración navideña, ni Belén ni villancicos. El malestar de un numeroso grupo de familiares de los alumnos ha generado en un clima de tensión con la dirección del Centro Educativo Infantil, que se remite al debate y posterior votación democrática celebrada por el claustro de profesores que, según el CEIP Arcu, rechazó categóricamente la celebración de la Navidad en este colegio público de Umbrete. En estos días, con las fiestas de la Navidad a la vuelta de la esquina, el claustro de profesores se ha vuelto a reunir atendiendo a las peticiones de las familias, rechazando de nuevo la celebración de actividades como el montaje del Belén, pero abriendo las puertas a otra serie de actividades laicas siempre y cuando no se exhiban símbolos, figuras o elementos decorativos que pudieran sugerir un carácter religioso de las actividades, es decir, una Navidad sin portal de Belén, sin Niño Jesús, Reyes Magos o villancicos. Los padres y madres de alumnos afectados por esta medida se han reunido recientemente con la dirección del centro, a la que agradecemos su predisposición al diálogo, si bien lamentan que las decisiones que se adoptan en el centro estén en manos de un grupo de profesoras fuertemente ideologizadas y sectarias que nos mantienen en permanente tensión. Anuncian que los niños que lo deseen tendrán Navidad. Estamos dispuestos, añaden, a organizar un Belén viviente a las puertas del colegio a cantar villancicos, lo que haga falta para que a nuestros hijos no les roben la Navidad. La Catedral Basílica Metropolitana de Barcelona acogió la ceremonia de beatificación de 26 mártires capuchinos. La celebración fue presidida por el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, cardenal Ángelo Amato. Con el purpurado salesiano concelebraron el cardenal Luis Martínez Istach y el vicario general y ministro de la Orden de los Frailes Menores Capuchinos, Fray Mauro Llori. El proceso de beatificación, iniciado en los años 50, llega así a su fin después de que el pasado mes de junio el Papa Francisco autorizara a la Congregación para las Causas de los Santos a promulgar el decreto que reconoce el martirio de Fray Frederic de Berga y 25 compañeros sacerdotes y hermanos laicos asesinados por odio a la fe entre junio de 1936 y febrero de 1937. Los nuevos beatos se han unido a la ya larga fila de frailes capuchinos que murieron en España durante la persecución religiosa en los años 30. Solo en la provincia de Cataluña sus 9 conventos fueron abandonados, saqueados e incendiados del 20 al 24 de julio de 1936. Miles de fieles respondieron a la llamada de Monseñor Francisco Pérez y acudieron a las 2 misas de desagravio que se celebraron en las catedrales de Pamplona y Tudela respectivamente, por la ofensa a lo más sagrado del catolicismo, que ha supuesto una parte de la exposición Desenterrados de Abel Azcona, en la que el autor utiliza formas consagradas para representar la palabra pederastia. En la catedral pamplonesa, durante las casi 2 horas de celebración en desagravio por la profanación que constituye esa muestra, los más de 4.000 católicos allí congregados quisieron dar testimonio de su fe, presididos por el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Monseñor Francisco Pérez González, quien concelebró la Eucaristía con el deán de la catedral, Carlos Ayerra, y más de un centenar de sacerdotes provenientes de todas las parroquias de la capital navarra. El arzobispo de Pamplona se dirigió a los presentes para agradecerles de corazón el testimonio que estáis dando aquí y en todos los lugares de Navarra, y también mostró su agradecimiento por los casi 100.000 testimonios de todos los 5 continentes que se adhieren a esta celebración,
y ruegan que se respete aquello que es lo más sagrado para los cristianos católicos, que es la Eucaristía. Me veo en la obligación de decir que la verdadera libertad de expresión no comprende un supuesto derecho a la ofensa o un desprecio a lo más sagrado. La cultura es belleza y armonía, es patrimonio de fe y vida que nuestra tierra de Navarra goza desde siglos. La Eucaristía es el signo sacramental de la más excelsa hermosura que existe en toda la historia de la humanidad, manifestó Monseñor Francisco Pérez. En ese sentido, defendió que quien celebra la Eucaristía no lo hace porque se considera o quiere parecer mejor que los demás, sino precisamente porque se reconoce siempre necesitado de ser acogido y regenerado por la misericordia de Dios. Además, en su homilía, el arzobispo hizo un llamamiento a la conciencia humana y cristiana de todos para que seamos sensibles ante los problemas que están presentes en nuestra sociedad. Por favor, defendamos el derecho a la vida, al matrimonio y a la familia, la educación de los niños y jóvenes, el servicio al bien común, a los más débiles y necesitados, la verdadera cultura del trabajo y la paz entre las naciones, ha demandado. Según ha señalado, la Iglesia quiere ser mensajera de la civilización de la verdad y de la justicia, la paz y el amor, esa civilización que solo Dios nos puede ofrecer. El cardenal Sara, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, se hizo conocido en todo el mundo a causa del extraordinario interés mediático que ha suscitado este año su libro titulado Dios o Nada, un libro que aborda las cuestiones vitales del catolicismo y la crisis de fe que atraviesa. Los lectores de este libro han hecho llegar a Sara nuevos comentarios favorables y contrarios. En el dossier que está por ahí publicado, El hombre nuevo, el cardenal responde a un buen número de las objeciones recibidas. Pero precisamente lo que también revelan estas objeciones han convencido todavía más al cardenal Sara que el principal problema de la Iglesia de hoy es justamente esa crisis de fe. Una crisis que es anterior a las cuestiones debatidas en el sínodo, porque roza los fundamentos mismos de la fe católica y pone al descubierto un difundido analfabetismo respecto a la enseñanza secular de la Iglesia, presente también entre el clero, es decir, justamente entre los que deberían actuar como guías de los fieles. Llega a decir el cardenal a propósito del sacramento de la Eucaristía. Toda la Iglesia sostuvo siempre con firmeza que no se puede recibir la comunión si se es consciente que se está en estado de pecado mortal, principio reiterado como definitivo por Juan Pablo II en el año 2003 en su encíclica Ecclesia de Eucaristía, sobre la base de lo decretado por el Concilio de Trento. Me siento herido en mi corazón de obispo al constatar la incomprensión de la enseñanza de la Iglesia y en cuanto responsable para toda la Iglesia latina de la disciplina de los sacramentos. Estoy obligado a conciencia a recordar que Cristo restableció el designio originario del Creador de un matrimonio monogámico, indisoluble, ordenado al bien de los esposos, como también a la generación y a la educación de los hijos. Él elevó además el matrimonio entre bautizados al rango de sacramento, significando la alianza de Dios con su pueblo precisamente como la Eucaristía, afirmó el cardenal. El Papa Francisco ha nombrado al italiano Gianfranco Mami nuevo director general del Instituto para Obras de Religión, IOR, el Banco Vaticano, informó la Santa Sede en un comunicado. El pontífice informó el nombramiento al Consejo de Vigilancia del IOR, a cuya sede acudió para mantener con sus directivos un encuentro de unos 20 minutos. Mami, de 59 años, comenzó su carrera en el IOR en 1992 como cajero y en los últimos 23 años, y según el Vaticano, ha madurado una vasta experiencia en diversas posiciones, también como directivo, y ha trabajado con clientes italianos y latinoamericanos. La dirección del IOR es la responsable de toda la actividad operativa de la entidad, gobernada también por una comisión cardenalicia, un prelado que sigue su gestión, un colegio de revisores y un consejo de vigilancia, compuesto por miembros de reconocida experiencia económica y financiera y probada fidelidad. Mami estará apoyado por Giulio Mattietti hasta que sea elegido un nuevo subdirector de la entidad. Larga vida al Papa Francisco es una canción con la que Uganda se ha preparado para recibir al Papa Francisco. La letra y la melodía fueron compuestas por el músico Silver Kyagulanyi y es interpretada por el famoso cantante ugandés Bobi Wine, en conjunto con el coro Santa Cecilia de la Catedral de Rubaga. La melodía recuerda al reggae con instrumentos como el órgano y percusiones, así como un acompañamiento de voces femeninas. El idioma de la canción es el luganda, lengua local, mezclado con frases en inglés. En la letra también se recuerda al padre Simeón Lourdel y al hermano Delma Samans, misioneros que evangelizaron Uganda, y a Kabaka Mutesa I, el soberano que los acogió. También habla del santuario de Namugongo, dedicado a los mártires ugandeses. El Papa Francisco presidió la Santa Misa en el campus de la Universidad de Nairobi, ante miles de personas. La celebración estuvo caracterizada por cantos típicos. En su homilía, el Santo Padre dijo que los cristianos están llamados a oponerse a las prácticas que fomentan la arrogancia de los hombres, que hieren o degradan a las mujeres y ponen en peligro la vida de los inocentes aún no nacidos. La palabra de Dios nos habla en lo más profundo de nuestro corazón. Dios nos dice hoy que le pertenecemos, Él nos hizo, somos su familia, y Él siempre estará presente para nosotros. No temas, nos dice, yo los he elegido y les prometo darles mi bendición. La profecía de Isaías nos invita a mirar a nuestras propias familias y a darnos cuenta de su importancia en el plan de Dios.
La sociedad keniata ha sido abundantemente bendecida con una sólida vida familiar, con un profundo respeto por la sabiduría de los ancianos y con un gran amor por los niños. La salud de cualquier sociedad depende de la salud de sus familias. Las familias cristianas tienen esa misión especial, irradiar el amor de Dios y difundir las aguas vivificantes de su espíritu. Esto tiene hoy una importancia especial cuando vemos el avance de nuestros nuevos desiertos, creados por la cultura del materialismo y la indiferencia hacia los demás. Aquí en el corazón de esta universidad, donde se forman las mentes y los corazones de las nuevas generaciones, hago un llamado especial a los jóvenes de la nación, que los grandes valores de la tradición africana, la sabiduría y la verdad de la palabra de Dios, el generoso idealismo de su juventud, los guíen en su esfuerzo por construir una sociedad que sea cada vez más justa, inclusiva y respetuosa de la dignidad humana. Preocúpense de las necesidades de los pobres, rechacen todo prejuicio y discriminación porque, lo sabemos, todas esas cosas no son de Dios. Que Jesús, el buen pastor, la roca sobre la que construimos nuestras vidas, los guíe a ustedes y a sus familias por el camino de la bondad y la misericordia todos los días de sus vidas. Que Él bendiga a todos los habitantes de Kenia con su paz. Estén firmes en la fe, no tengan miedo, porque ustedes pertenecen al Señor. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga a Kenia. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Teresa Carrasco e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.